Jornada Sexualidad Universal, ponencia sobre salud sexual y la situación actual del VIH en la Comunidad Valenciana, presentada por Kalsikova, coordinadora de asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad Valenciana. Buenos días a todos, gracias por venir. Vamos, el tema, digamos, un poco que me ha tocado en suerte sería hablar de la salud sexual en la Comunidad Valenciana y la prevención sobre las enfermedades de transmisión sexual, en especial sobre el SIDA. Yo colaboro con la Asociación Valenciana contra el SIDA, entonces un poquitín voy a orientar mi intervención sobre este tema. Luego, al final, si hay alguna cuestión que no quede clara, la comentamos y la vamos aclarando. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues en televisión había un anuncio que decía ¿qué era la felicidad? Y el maestro contestaba la ausencia de dolor. Entonces, un poco por asimilación, pues podemos decir que salud sexual es la ausencia de dolor tanto físico como psíquico. Es decir, el equilibrio de los 4 humores clásicos y que la persona se encuentra en condiciones de mantener una vida normal sin grandes problemas. Por extensión, el concepto de salud también lo podemos extender a esta parte nuestra, que sería la parte de la sexualidad. Hoy en día es algo ya que hablamos libremente y que no hay grandes problemas. Entonces la podríamos definir como la capacidad de disfrutar y controlar el comportamiento sexual y reproductivo de acuerdo con una ética social y personal. Esto incluiría prevenir y tratar, esto es muy importante, las enfermedades y otros trastornos que intervienen en la sexualidad. ¿Cuál sería el objetivo de una salud sexual adecuada? Sería reducir y prevenir los índices de transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, que todos, la mayoría conocemos o debemos conocer, como sífilis, gonorrea, etcétera. Reducir y prevenir los embarazos no deseados, esto es bastante importante. Reducir y prevenir las nuevas infecciones por el VIH, es una enfermedad de reciente aparición y cuyos índices todavía no tenemos bajo control. Y luego reducir también los problemas psicosexuales, es decir, aquellos todos problemas o traumas que nos puedan podríamos tener en nuestra vida cotidiana. Todo ello se articularía en unos servicios que preserven la privacidad, el respeto, dignidad e independencia de las personas. El problema vendría en decidir quién debe prestar estos servicios. Normalmente deberían ser las administraciones públicas las que deberían facilitarnos las cosas. Desgraciadamente, somos las ONGs las que tenemos que dedicarnos a ello. Como decía, yo vengo de una ONG que nos dedicamos a tratar el tema del SIDA. Entonces vamos a entrar un poco a hablar sobre él. Me interesa más que nada fijar conceptos más que discutir temas médicos. Para eso hay otras personas que son más adecuadas que yo. Así es que, ¿qué es el VIH? Es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que destruye las defensas debilitando el sistema inmunitario. Su acción hace que pierda su eficacia y deje de proteger. Es entonces cuando aparecen una serie de enfermedades llamadas oportunistas. Enfermedades oportunistas son aquellas que en condiciones normales una persona no suele tener. Entonces, como el sistema inmunitario está inmunodeprimido, valga la redundancia, estas enfermedades no encuentran obstáculo para aparecer y atacar a la persona. Valga como, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, etcétera. Hay unas que son así. Inicialmente, la infección por VIH no produce síntomas hasta que la destrucción del sistema inmunitario no está muy avanzada. Es un periodo que va de unos 10 a 15 años, desde el momento de la infección hasta que aparece una de estas enfermedades. Se calcula que el 30% de la población infectada no lo sabe. Como no produce síntomas, nadie tiene necesidad de ir al médico, nadie se hace pruebas, etcétera. Entonces esto hace que el diagnóstico se retrase mucho, con lo cual ya hay otra serie de problemas al venir asociado a otra serie de enfermedades que también pueden ser bastante graves. Como habíamos dicho, vamos a hacer un poco de redundancia, es el virus que destruye las defensas, debilitando el sistema inmunitario. Su acción hace que pierda su eficacia y deje de proteger. Es entonces cuando aparecen lo que hemos dicho, las enfermedades llamadas oportunistas. Me gustaría que diferenciáramos
conceptos, que este es uno de los principales problemas con los que nos encontramos, la diferencia que hay entre seropositividad y SIDA. Una persona seropositiva es aquella persona que lleva los anticuerpos del VIH. En cambio, una persona que tiene SIDA es una persona que ha desarrollado lo que se le llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome porque son una serie de síntomas, inmunodeficiencia porque afecta al sistema inmunitario y adquirida porque no es de forma natural, sino que ha venido de fuera. Es decir, esta persona ya tendría alguna de las enfermedades oportunistas, con lo cual es un estadio ya avanzado de la enfermedad. Se considera que una persona está en fase SIDA cuando ya las ha desarrollado. Una persona puede ser seropositiva durante toda su vida y no llegar nunca a la fase SIDA. Una persona bien controlada, tomando su medicación, etcétera, puede ser seropositiva y nunca llegar a tener este problema. Deberemos también hacer la diferencia entre enfermedad infecciosa contagiosa y enfermedad infecciosa transmisible. Una enfermedad infecciosa es aquella que produce infección, es decir, hay una virulencia, el virus o la bacteria se va desarrollando en el cuerpo. Enfermedad contagiosa se produce cuando un individuo sano entra en contacto directo o indirecto con otro que padece una determinada enfermedad infecciosa, como por ejemplo la gripe. Todos sabemos que vamos a un local, hay una persona con gripe, estornuda, pues seguramente los que están alrededor a los poco tiempo tendrán la gripe. Sin embargo, una persona seropositiva estornuda y no pasa nada, puesto que no se transmite por el aire. Enfermedad transmisible, por lo tanto, el contagio se produce cuando un individuo entra en contacto directo con otro que tiene el VIH, pero tiene que ser un contacto directo. El VIH, por tanto, no es una enfermedad, transmisible, no es una enfermedad contagiosa. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Luego, ha habido siempre una terrible confusión entre lo que son los grupos de riesgo y las prácticas de riesgo. Inicialmente, y por supuesto falsos grupos de riesgo, inicialmente la enfermedad en Estados Unidos se detectó en 3 grupos principalmente. Los haitianos que llegaban a Estados Unidos dentro del grupo de los homosexuales y dentro del grupo de los heroinómanos. Por eso la enfermedad se llamó la enfermedad de las 3 Hs. Entonces, cuando uno se le diagnosticaba VIH, automáticamente se decía, bueno, pues este es homosexual, es decir, estos grupos. Por desgracia, la realidad nos ha demostrado que es totalmente falso. Cualquier persona puede infectarse por VIH. No hace falta que pertenezca a ningún grupo. Por lo tanto, de lo que debemos hablar correctamente son de prácticas de riesgo, que serían todos aquellos comportamientos que pueden llevarnos a contagiarnos y padecer alguna de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. No olvidemos que también las enfermedades de transmisión sexual también se transmiten de forma directa, por lo tanto también hemos de tenerlo muy en cuenta. Y enfermedades de transmisión sexual son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual, que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. Por tanto, y tengámoslo muy presente, no existen grupos de riesgo, pero sí que existen prácticas de riesgo. Muy rápido. Bien. Estoy acostumbrado a hablar y se me va sin querer. ¿Cómo se transmite? Por lo que habíamos comentado. Relaciones sexuales sin preservativo cuando la pareja sexual es portadora. Por vía sanguínea, compartir jeringuillas y material de preparación para el consumo de drogas por vía venosa y tatuajes. El tema de los tatuajes es un poco complicado. Siempre se dice que la persona que quiera hacerse un tatuaje que busque algún tatuador o alguna empresa de tatuaje con una cierta garantía sanitaria, porque se utilizan agujas para hacerlo. Y luego por vía materna durante el embarazo, el parto o la lactancia cuando la madre es portadora del VIH sin diagnosticar y sin tratamiento. Esto es importante tener en cuenta el sin diagnosticar y sin tratamiento. Actualmente, cuando una mujer queda embarazada, lo primero que se le hace en la primera analítica es se le piden las pruebas del VIH,
para saber si es portadora, y con lo cual, en el caso de resultar positivo, se le da un tratamiento adecuado para que el niño... En este momento, según las últimas estadísticas, la transmisión madre-hijo es 0%. O sea, los niños no lo tienen. Las prácticas de riesgo, como hemos dicho, serían el coito anal o vaginal, porque durante el coito anal y durante el coito vaginal se produce una inflamación o alguna ruptura de membranas, etcétera, entonces puede haber un contacto directo entre los fluidos. El sexo oral también, pueden haber lesiones en la boca o demás, y puede producirse durante la eyaculación, puede haber, o bien los fluidos vaginales, que también tienen una cantidad de semen con capacidad de infectar, pueden entrar en contacto con el torrente sanguíneo de la pareja. Padecer otras enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que producen inflamación, como puede ser un herpes o podría ser unas cándidas. Entonces se producen lesiones en la vagina y puede ocurrir que se produzca una transmisión. Siempre que se desconozca la situación de la pareja respecto del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, es importante usar de forma adecuada el preservativo como preventivo. También deben protegerse los juguetes sexuales, como sean, puedan ser los consoladores, dildos, etcétera. Es conveniente que se les ponga un condón para utilizarlos y luego, una vez usados, lavarlos. ¿No? A estas alturas de la película creo que nadie nos escandalizamos por estas historias. Es importante también que hablemos del tema de la convivencia con las personas con VIH. No hay ninguna razón que justifique el rechazo sobre los afectados por el VIH. El VIH es una de las enfermedades en este momento más estudiadas, conocemos perfectamente sus vías de transmisión y, por tanto, al conocerlas no hay razón alguna para que no podamos convivir con una persona o mantener una relación normal con una persona que tenga VIH. El virus es un virus, digamos, hablando de él, que es un poco enclenque, fuera del cuerpo, es decir, de su medio de vida, dura muy poco tiempo, tiene un periodo de pervivencia muy corto. Luego también, si una persona seropositiva se hiciera una lesión, cae una gota de sangre o con un poco de lejía, sencillamente se soluciona el tema. El virus no se transmite en ningún caso, y aquí sí que conviene que prestemos atención porque es uno de los mayores errores que se producen, por dar la mano o besarse. Las lágrimas, los estornudos, la tos tampoco transmiten el VIH. La ropa, los muebles y los objetos de común dentro de la familia tampoco hay posibilidad de transmitir el VIH. Por los alimentos, los vasos, los cubiertos, beber en el vaso de una persona que ha bebido otra persona VIH no pasa nada, porque no hay posibilidad de que se transmita. En las piscinas, en los colegios, en los institutos, en los cuarteles, en los lugares de ocio, es decir, que en esos lugares no hay posibilidad. Por compartir duchas, lavabos y váteres tampoco. En el lugar de trabajo tampoco. En bares y restaurantes, en los medios de transporte, lo que antes comentaba, si alguien estornuda, no pasa nada. Y luego la que siempre nos preguntan, por la picadura de los mosquitos, tampoco. Que el mosquito nos quite sangre, tampoco lo transmite. El estigma de todo esto está causado siempre por la falta de información. Discriminar no es proteger, porque lo único que produce es sufrimiento a la persona que está. ¿Cómo se realiza la prueba del VIH? La prueba del VIH se hace con sangre y últimamente apareció una nueva prueba que es con saliva, con lo cual ya no es tan invasiva como ir a que te sacaran sangre. La prueba con sangre se hace mediante un test que se llama ELISA. Se hace una prueba, si este resulta positivo se repite al cabo de unas horas, y vuelve a dar positivo, se contrasta con otro que se llama el Western Blot. El ELISA nunca da falsos negativos, puede dar falsos positivos pero nunca falsos negativos. Entonces, si en el test de ELISA es negativo, la persona es seronegativa. En el Western Blot ocurre lo contrario, si es positiva siempre es positiva, pero no da falsos negativos. ¿Quién debería hacerse la prueba? La prueba debería hacerse a aquellas personas que tienen relaciones sexuales esporádicas o más de una pareja sexual al cabo de un año. También debería hacerse en el momento de planificar un embarazo por parte de ambos, tanto por el hombre como por la mujer, para estar seguros de que ninguno de los dos es VIH. También debería hacerse en el caso de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual, para comprobar que no.
A las embarazadas, como os he comentado antes, en los países, digamos, occidentales, a todas se les hace la prueba en cuanto se diagnostica el embarazo. Y luego, si se tiene pareja estable, también si se quiere dejar de usar el condón, es conveniente de que se hagan las pruebas para evitar posibilidad de que haya algún problema. El resultado puede ser negativo o positivo. En el caso de que sea negativo, no pasa nada. En caso de que sea positivo, el médico ya te indica lo que debes hacer, o bien te orienta hacia otro departamento dentro del hospital, o si es en la atención primaria, te deriva a un hospital para que ellos tomen las medidas que crean oportunas. Hay que tener en cuenta que el virus, los anticuerpos en el cuerpo aparecen al cabo de 2 a 3 meses. Entonces, si tú te haces la prueba debe repetirse 3 meses después para confirmar de que el negativo es negativo y que no haya posibilidad de un error. Actualmente hay tratamientos que han demostrado una gran efectividad frente al VIH, pero no hay una cura. Por lo tanto, en este momento lo consideramos como una enfermedad crónica entre comillas, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Crónica, entre comillas, en el sentido de que no significa de que no vaya a dar problemas a largo plazo. Las medicaciones no están tanto tiempo en el mercado como para saber qué va a ocurrir a un largo plazo. El tratamiento que se da a los infectados por VIH permite evitar las enfermedades oportunistas de las que hemos hablado antes y al mismo tiempo una mejor calidad de vida, ya que te permite hacer una vida normal sin que haya grandes problemas. Si en la Comunidad Valenciana, que es lo que un poquitín el tema de mi intervención, podemos hacer los datos que tenemos facilitados por la Consellería de Sanidad son respecto a 2012, en el cual se diagnosticaron 433 casos de SIDA en la comunidad. Esto representa, a nivel del Estado, 84,7 casos por millón de habitantes. En la Comunidad Valenciana son 16,8 casos por millón, 4 varones por cada mujer. El grupo de edad, esto debería hacernos reflexionar, está entre los 20 y los 49 años el máximo de diagnóstico, con una edad media de unos 38 años. El contagio por vía sexual, a pesar de toda la información que tenemos y de todo lo que sabemos, sigue siendo un 92,2%. El contagio por vía parenteral se ha reducido a un 7,4%, cuando hace 20 años era al revés, la estadística era la contraria. Esto indica que todos los programas que se han hecho de prevención dentro del mundo de las drogas, de los usuarios de drogas, han funcionado. El intercambio de jeringuillas, etcétera. También se ha reducido bastante el consumo de heroína. Y luego el diagnóstico, la mitad se diagnostican tardíamente, es decir, cuando ya les ha aparecido una enfermedad oportunista. Aquí aparece menos de 350 CD4. Una persona en salud plena tiene de 1000 a 1200 CD4 en su cuerpo. Se supone que por debajo de 200 el cuerpo ya no es capaz de defenderse de ninguna enfermedad. Entonces prácticamente puedes coger cualquier cosa. Estas cifras se han debido a que ha habido un exceso de confianza porque hemos perdido la percepción del riesgo. Es decir, como hay tratamiento, pues hago lo que quiero. Pues no haces lo que quieres. Hay que tener en cuenta esto. Porque pese a todo esto se han producido 150 defunciones al año por causa del SIDA. Todas ellas evitables por una enfermedad que se puede prevenir. Es decir, la gente muere de SIDA, a pesar de lo que se diga en los medios de comunicación. Porque hay personas que llegan a determinados estadios de la enfermedad en un estado bastante lamentable y, por desgracia, algunas de estas enfermedades no logran superarlas. Un poquitín, para que veamos las estadísticas, pues mayormente en la Comunidad Valenciana son varones homosexuales y bisexuales. La transmisión heterosexual está creciendo, según las últimas estadísticas, ha bajado considerablemente en los usuarios de drogas por vía intravenosa.
En lo que comentábamos del grupo de edad, como se puede ver, está entre los 20 y los 49 años. Lo que es preocupante es la pequeña de 15 a 19 años. Como todos sabemos, hoy en día los jóvenes inician más pronto en la vida sexual, con lo cual también están sometidos al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y el VIH, a pesar de que deberíamos informarles. Esto es un poquitín que veamos la curva de cómo ha evolucionado el SIDA. Si nos fijamos, el grupo que está entre la década de los 90, pues lógicamente si es un periodo de infección de 10 años, o sea, hasta que aparecen los primeros síntomas son infectados de los años 80. La enfermedad se empezó a hablar de ella en Estados Unidos sobre el año 82. En España no se tomaron medidas hasta el año 86, o sea que se perdieron unos años preciosos para advertir a la población. Lógicamente, por población le corresponde a la provincia de Valencia una mayor cantidad de infecciones que a Alicante y que a Castellón. Esto va proporcional a la población. Ya hemos hablado un poco, la edad media estaba en torno a los 38 años. También, según los mecanismos de transmisión, lógicamente son las relaciones sexuales la principal vía de transmisión del VIH en nosotros. Estas son las enfermedades que más comúnmente se asocian con el diagnóstico del SIDA, no del VIH, del SIDA. Tuberculosis, la neumonía, candidiasis, toxoplasmosis, síndrome caquético por VIH, que es una delgadez extrema, sarcoma de Kaposi, encefalopatía por VIH, neumonía bacteriana y leucoencefalopatía. En la Comunidad Valenciana se disponen para combatirlo, pues tenemos los recursos públicos, hospitales, centros de salud, los CIPS, que es Centro de Información y Prevención del SIDA, que son unos centros donde se puede acudir para hacer las pruebas del VIH totalmente anónimas, o sea, allí no te piden el DNI ni nada. Los hospitales también puedes solicitar que te la hagan, y luego los hospitales también te facilitan la medicación. Y por último está la sociedad civil, que a través de las ONGs, asociaciones, etcétera, que se mueven para combatir todo este tema y ayudar en la medida de lo posible. La principal forma o la principal vía de prevención es siempre la información. En este caso no tenemos otra cosa. Conocemos perfectamente las vías de transmisión y cómo evitar la transmisión del VIH, y es siempre con el uso del condón. Toda relación sexual. Yo puedo conocer mi estado serológico, pero no conozco el estado serológico de la otra persona, no sé lo que la otra persona puede tener. Una forma de protegerla y de protegerme es utilizar siempre cualquier relación sexual con parejas desconocidas o de que no sepamos cómo son o cómo están, el uso del condón. También la realización de programas y talleres de prevención adaptadas en función de la edad y el ámbito social. Esto significa la realización de una serie de programas pues, destinados, por ejemplo, para información, para educación sexual en escuelas o en centros juveniles o para personas adultas, es decir, que se les enseñe cómo se transmite el VIH. Luego, desmitificar y normalizar el significado del VIH-Sida. Desmitificar y normalizar significa que podamos hablar de él libremente. Es decir, sabemos lo que es, cómo se transmite, entonces no hay ninguna razón para que yo no pueda hablar con otra persona sobre el mismo. Y luego algo muy importante, que usar apropiadamente el lenguaje para evitar discriminaciones innecesarias. Tanta miedo, esa persona tiene SIDA. Perdón, esa persona puede ser VIH o puede tener SIDA o no puede tener nada. Es decir, hemos de evitar también, por ejemplo, lo que suele ser frecuente cuando llega el 1 de diciembre, el famoso, los grupos de riesgo. Perdón, no existen grupos de riesgo, existen prácticas de riesgo. Porque sexo practicamos todos, la mayoría.
Es decir, que entonces da igual que seas homosexual, heterosexual o lo que seas, pero hay que tener en cuenta eso, que hay prácticas de riesgo, no grupos de riesgo. Porque si ya empezamos a hablar de grupos de riesgo, ya discriminamos. Eso pertenece a los homosexuales, eso pertenece a los yonkis, eso pertenece a tal. Eso no es cierto. Sociedad somos todos. Entonces ahí no hay nada que... Huir de las falsas moralinas. Huir de las falsas moralinas es pretender que por cuestiones, digamos, que nadie se sienta ofendido, cuestiones religiosas, pues que la gente no va a practicar sexo. Eso no es cierto. De acuerdo que la abstinencia, nosotros también cuando hablamos de la prevención, la abstinencia es una opción válida, perfectamente. ¿Tú no quieres practicar sexo? Perfecto. Pero si lo vas a practicar, utiliza el condón, que para eso está. Es un poquitín. Ay, no, es que a veces no, porque esas personas son de tal grupo religioso. Oye, que dentro de ese grupo religioso no hay sexo. Pues bueno, allá cada uno. Luego, por último, respeto a la privacidad de los afectados por el VIH. Si sabemos de una persona que es VIH, sabemos toda la carga social que hay sobre este tema. Entonces, pues todos tenemos derecho a nuestra intimidad. Si tú lo sabes y yo te echo la confianza de decirte que soy VIH, no tiene por qué saberlo el vecino. Es una confianza que hacemos entre tú y yo. Además, teniendo en cuenta de que si se corre la voz, pues a lo mejor se te excluye, se te hacen toda una serie de cosas que no tienen por qué. Además que tú no vas a causar ningún problema en los demás. Y por último, facilitar el acceso a los tratamientos. Facilitar el acceso a los tratamientos hace referencia... Hasta este momento todo el mundo teníamos acceso a los tratamientos. Es decir, tú ibas al médico, entonces en función de tu estado serológico se te daba lo que más adecuado para que tú pudieras con tu vida normal. Ahora ha aparecido todo este tema de los sin papeles, de que no tienen asistencia, y hay auténticos problemas para hacer llegar a estas personas la medicación. Hemos de tener en cuenta que la medicación de VIH puede estar alrededor de 6.000 a 16.000 euros al año por persona. O sea que es una cantidad importante para la seguridad social o para la sociedad, pero también hemos de pensar que una persona sin esa medicación termina muriendo. Entonces habría que valorar qué es más importante, si la vida de una persona o los temas económicos. En este momento los hospitales intentan de alguna manera que esta medicación llegue a todo el mundo. Tengan papeles, no tengan papeles, vengan de donde vengan. Y aquí os he traído algunos carteles de campañas que se han hecho en el mundo. He procurado que sean todos en español para que tuviéramos una referencia. El primero, Bendito condón que quitas el SIDA del mundo, fue realizado por las Juventudes Socialistas de Andalucía e inmediatamente denunciado en el juzgado de guardia por el PP. Afortunadamente el juzgado de guardia dijo que eso no era ofensivo para nadie y la campaña pudo continuar. Las dos de arriba son de Venezuela. La discriminación alimenta el virus del SIDA. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes, eso es importantísimo. Lo único mortal entre un chico y una chica, es decir, afecta tanto a hombres como a mujeres, no es una cuestión de uno en particular. Y luego lo que antes comentábamos, el SIDA no se transmite por. Y luego he querido poner el de al lado, el SIDA no da. Esta fue una campaña que se hizo ahora unos 10, 15 años. Esta campaña vino de Suiza. Se hizo en Suiza, allí no pasó nada. Y aquí en España se la acusó de fomentar la promiscuidad sexual. Todo el mundo puso el grito en el cielo, no sé por qué razón. Pero bueno, estos son otros. Y el más chocante es el último de la derecha, que es de Suecia. Como lleva texto también lo he puesto, con ese condón enorme, es decir, que cualquier precaución es poca para prevenir. Como os había comentado, yo vengo de la Asociación Valenciana contra el SIDA y contra la hepatitis. Entonces me gustaría hablaros un poco de nuestro trabajo. No es que el nuestro sea el único, porque lo que os voy a comentar también lo hacen otras ONGs de aquí, de la comunidad y del Estado español, pero un poco para que sepáis los servicios que nosotros ofrecemos. Tenemos el programa Previene, que está destinado a la formación de mediadores en salud sexual. Son personas que luego van a dar talleres de salud sexual. También incluye los talleres de salud sexual, es decir, explicar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, cómo se pueden prevenir, y al mismo tiempo enseñar a
como diría, enseñarle a la gente a que pueda hablar y comentar en privado sobre temas sexuales con la pareja. Eso también cuesta muchísimo a veces, como sería, por ejemplo, el caso de negociar el uso de condón dentro de una pareja. El programa Delfín está destinado a hombres que hacen sexo con hombres. También tiene una finalidad de prevención. Luego hemos conseguido que se nos permita realizar la prueba rápida del SIDA con saliva. Es decir, tú solicitas, es una prueba anónima también, entonces se pide cita, se hace con un bastoncillo, se recoge saliva de la boca, se esperan 20 minutos y en 20 minutos se da un resultado positivo o negativo. En el caso de ser negativo, le pedimos a la persona que vuelva dentro de 3 meses a repetir la prueba. En el caso de ser positivo, le derivamos al CIPS o a su hospital de referencia para que le atienda. Tenemos también el programa Lazos. El programa Lazos atiende a las personas en VIH o con SIDA en atención domiciliaria y hospitalaria. Por desgracia hay bastantes personas, o bien que vienen del mundo de las drogas o por la razón que sea, que se han quedado solas. Entonces están pasando su enfermedad solas y desde la asociación procuramos siempre darles un acompañamiento para que en todo aquello que hagan no se encuentren solas. Luego también hacemos programas en prisiones en la formación de mediadores. Todos sabemos que en las cárceles hay sexo y hay drogas. Entonces, lógicamente, los mediadores hacen la prevención. Les dicen cómo se transmite y qué medidas deben tomar para prevenirse. Y luego tenemos lo que llamamos programas interpares. Programas interpares son personas seropositivas que atienden a personas seropositivas. A veces hablar con alguien que tiene tu mismo problema te ayuda a enfocarlo mejor o a verlo más claramente. Entonces, pues esto está. Y luego la gran fiesta que hacemos todos, que intentamos que sea un punto de reunión, un punto de reflexión, que es la celebración del 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, en el cual todas las asociaciones de Valencia nos reunimos en la Plaza de la Virgen y a la sociedad civil le decimos que estamos aquí, que somos uno más. Y bien, pues esto es un poquitín lo que quería comentaros. Espero que os haya interesado. Si queréis alguna aclaración o tenéis alguna pregunta, estaría encantado de contestaros. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Quería preguntar si la asociación tiene algún tipo de recurso público como centro de día. No. Bueno, la asociación tiene, como todas las ONGs españolas, va a los concursos de subvenciones del Ministerio de Sanidad, el Ministerio, por ejemplo, el programa de prisiones nos lo subvenciona el Ministerio del Interior, pero entramos en concurso. Tenemos unos recursos propios, podríamos decir, que son los socios. Abacus tiene unos socios, pagamos una cuota anual y con eso se intenta mantener. Por desgracia, hoy en día, tal como están las cosas, es muy difícil. Estamos teniendo bastantes problemas para poder subsistir. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias. A ti. Hola. Hola. Bueno, por el contexto en el que estamos, quería saber si se conoce la prevalencia del VIH-Sida en personas con discapacidad o si se conoce, porque yo sí que he estado buscando y hay pocos estudios que incluyan la variable discapacidad en los estudios sobre VIH-Sida. Entonces, pues si conocías alguno y me podías decir. Es que los datos que facilita la Consellería son generales, solamente lo hace en función de grupos de hombres o mujeres o por prácticas de riesgo. Entonces no puedo facilitarte, no tenemos ningún dato a ese respecto. O algún estudio que se haya hecho, no se sabe. No hay nada. Bueno, gracias.
Pero yo digo lo mismo. Una persona con discapacidad es una persona como una persona normal. Sí, sí, está O sea, claro, que todo lo que he dicho para los heterosexuales sí, también sirve, es válido. sirve. Sí, No, pero no lo digo tanto por no, eso, ya, te sino entiendo, ¿no? porque, bueno, a lo mejor también podemos llegar a pensar que las personas con discapacidad, pues a lo mejor por toda la visión que se tiene de su sexualidad y tal, pues que no pueden estar afectadas y a lo mejor no se tiene que trabajar con ellos y con ellas esta prevención, ¿no? Lo digo porque algo similar pasa también con las conductas adictivas. Por ejemplo, nosotros desde la Federación se está trabajando en talleres de prevención de conductas adictivas porque muchas veces se piensa que las personas con discapacidad no pueden caer como la población en general en esta situación, entonces no se trabaja, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, porque siempre puede haber alguna peculiaridad o alguna cosa que pueda ser interesante de incluir esa variable, ¿no? en los estudios o las estadísticas. Sería interesante que estuviera incluida. Es que es una variable que se olvida no solamente en estudios sobre VIH, sino sobre conductas adictivas o sobre incluso muchas veces sobre exclusión social. Sí, pero No hay datos específicos de cómo afecta, por ejemplo, la exclusión a personas con discapacidad. sé que voy a decir un poquitín una barbaridad, pero en este país pensamos que las personas solo tenemos sexualidad a partir de los 18 años. ¿Entiendes? Entonces, los jóvenes ahora están empezando a tener sexo 14 y 12 años. Y no hacemos nada por meternos ahí. O sea, quiero decirte que, igual que en el caso que tú me comentas, pasa con otras cosas, que una persona por cumplir 18 no es que acceda a todo. Esa persona tiene una sexualidad, pues yo qué sé, desde pequeño, en cuanto empieza a dar sus cambios físicos. Y sin embargo eso nadie lo considera como algo. Gracias. Las personas que dan diagnóstico positivo en VIH se las considera con discapacidad. Entonces, aparte que no hay muchos estudios sobre el VIH, están dentro de... Por eso estamos dentro del CERMI. ¿Conocíais? Estudios de personas con VIH que tengan otras discapacidades o que además tampoco no hay. Bien, pues muchas gracias.